Hola mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga. ¿Cómo están y cómo se encuentran en esta ocasión? Estoy nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios y es algo especial que quiero dejar con ustedes. Este es su servidor, quien ora al Señor y quien busca de nuestro Padre Celestial y está pensando precisamente en usted, pero también en nuestra patria, en el mundo que nos rodea, con el fin de llevarle una palabra de orientación sincera, sencilla, en el nombre poderoso de Jesucristo. Este es su servidor, Argemiro Calderón, quien les ama. Para hoy tengo la segunda parte de el origen bíblico del emprendimiento. Bueno, ya estamos casi en la última semana del mes de enero de 2022 y el Señor, como dijo un antiguo profeta, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que los invito para que vea todo este video, lo comparta con su familia, amigos, todos sus contactos. Hágalo llegar. Le aseguro que va a haber algo muy especial y el Señor me ha dado algo muy especial para ir concluyendo. No solamente un tema secular, sino algo que emprendimos nosotros comenzando en la Sagrada Biblia y en Dios, el gran emprendedor. Entonces, vamos a ver hoy, nos vamos a ocupar de dos cosas principales, por ejemplo, los requisitos y promesas al emprendedor y el emprendedor hoy. ¿Qué está haciendo usted hoy? Dos cosas, vamos a ver cómo comparto estas partes esenciales de este tema maravilloso. Entonces tenemos aquí en nuestras notas algunas orientaciones precisas para no divagar. Continúa entonces con este servidor y podamos así encontrar las cosas precisas, verdaderas. Concluíamos, por ejemplo, el tema en la primera parte, concluíamos con la fe, hablando de que hay que tener fe y hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hay que emprender ese camino. Pero quiero decirle que el emprendedor, como ya lo dije en la primera parte, pero reitero y recuerdo, todo aquel que emprende un proyecto, un trabajo, una actividad, un negocio, pero también hoy quiero hacer énfasis en el gran emprendimiento de la vida personal. Y les recuerdo desde ya unas palabras de nuestro Señor Jesús en San Marcos capítulo 9, cuando Él dice, bueno, pero ¿qué gana el hombre, una persona aquí en la tierra, si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces vamos a trabajar, estamos trabajando por el emprendimiento y lograr empresas, lograr muchas cosas, pero no vamos a dejar lo otro, lo trascendente. Entonces hoy nos meteremos más en lo trascendente, en lo sobrenatural y lo eterno. Vamos a ver que hay varias promesas, cosas especiales que da el escritor sagrado. Y nos encontramos entonces en Josué capítulo 1 de nuevo. Vamos allí y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, hay algunas palabras que quiero dejar que están aquí en el texto bíblico para tenerlo en cuenta. El mundo gira alrededor de todos aquellos emprendedores que tienen algunas características y en primer lugar aquí en el texto bíblico tiene que es una persona esforzada. El esfuerzo, versículo 6 y segundo de Samuel también nos dice, esfuércense y esforcémonos por el pueblo de nuestro Dios. Entonces, esfuérzate. Es una orden, es un mandato que da allí el Señor. Esfuérzate por estas cosas. Entonces, y esforcémonos, ¿no?
Primero de Crónicas 19:13 también repite el mismo principio. Esfuércense y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. En segundo lugar tenemos la valentía. En el mismo versículo 6 de Josué dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que la daría a ellos. La reflexión pasada hablé un poquito sobre las delimitaciones y cómo hoy en día allá en Israel los pueblos vecinos pues piensan que Israel les ha estado invadiendo terrenos, pero es al contrario. Los pueblos vecinos están en terreno israelita según las delimitaciones que Dios le dio aquí en el emprendimiento de la conquista de la tierra prometida. Tengan en cuenta eso, solamente les recuerdo. En tercer lugar, hay que administrar para poder repartir con entereza, con equidad, con justicia y verdad. Ahí mismo la palabra del Señor nos dice, en el versículo 6, dice, porque tú repartirás, ¿no?, a este pueblo. Hay que aprender a repartir las cosas con equidad, con justicia y con verdad, para que seamos equitativos y seamos justos. La justicia, pero la verdadera justicia que viene de Dios. Tenemos que nosotros acogernos a esa verdadera justicia. Es un tema muy inmenso en la revelación de Dios en las Santas Escrituras, la justicia y el derecho. Pero bueno, ese es otro tema, pero ahí tenemos esa amonestación. Administrar, un buenos administradores, Dios nos entrega este planeta para que lo administremos, nos entrega las cosas, decíamos que desde lo más mínimo hasta lo más grande. Entonces, ¿cómo lo estamos nosotros administrando? Si administramos algo pequeñito, entonces si sabemos administrar 100 pesos, vamos a poder administrar 1.000.000. Si administramos bien 1.000.000, vamos a poder administrar, y tenemos que administrar bien, entonces 1.000.000.000, por ejemplo, o más. Bueno, entonces tengamos en cuenta eso. Aquí habla de la rectitud del justo, versículos 7 y 8. La rectitud aliada a la justicia, o es mejor dicho, la rectitud y la justicia son casi sinónimos. Pero es que en estos versículos, escuchen lo que dice: y solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí otra vez repite, para cuidar. Entonces mire, debe tener cuidado, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, es decir, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está el emprendimiento. Pero allí habla de ser un emprendedor. Y ese emprendimiento es realmente lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. En el Salmo 112 nos habla de el hombre buen administrador, el hombre justo, que administra sus bienes con equidad y justicia, que reparte, da a los pobres, que practica la justicia, es generoso y presta. Es realmente una persona que está pensando no solamente en sí mismo, sino en glorificar a Dios y ayudar al prójimo. Queridos, tengamos nosotros en cuenta estas cosas. Y hay una tremenda exhortación en el versículo 8. Escuchen esto ya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto aquí habla, imagínense, ni a la izquierda ni a la derecha nos debemos desviar de la palabra del Señor. Pero si vamos a observar el mundo que nos rodea, alguien decía, bueno, andan más torcidos que un lazo, que una cabulla. Entonces, miren, hay que enderezar los pasos. Esto habla de camino, esto habla de andar, habla de emprender un camino, de emprender, y hoy estamos haciendo eso así, emprender hacia la eternidad. Pero tengamos en cuenta eso, miren. Entonces tenemos que cuidar, tener equilibrio entre lo uno y lo otro,
En el emprendimiento, según el versículo 7 y el 8, es saber presidir, saber dirigir las cosas, no ser un dictador, no ser alguien que se enseñorea de los demás, y menos en la grey de Dios, en la grey del Señor. No podemos dirigir las iglesias como si fuéramos los dueños de las almas de los demás, no. Tenemos que ser buenos administradores bajo la dirección de Dios y su Santo Espíritu y la palabra, con rectitud, juicio y un corazón justo. Eso nos ayuda a tener claridad de cómo nuestro comportamiento y nuestra conducta es en estas áreas del emprendimiento. Tenemos en sexto lugar, además de la rectitud, entonces, tenemos que actuar, tener acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros emprendamos, dice, sea de acuerdo a la palabra del Señor. Es un tema que no es fácil para los que no han emprendido su vida y en relación con Dios, o que viven muy lejos del Señor y no quieren que Dios intervenga en absoluto en sus vidas. Ni siquiera ellos quieren tener en cuenta a Dios. Entonces es muy difícil. Y sí pueden lograr harto acá, pero el principio que les mencioné al comienzo, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta. Es interesante porque tiene que ir acorde a la palabra de Dios, ¿no? Por eso en 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda clase de bien, para toda buena obra. Queridos, es realmente esto lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y tengamos una vida devocional en séptimo lugar, un séptimo principio aquí, o requisito del emprendedor. Una vida devocional, versículo 8, el Salmo 1, por ejemplo, nos habla de meditar diariamente. Dice, meditarás en la palabra de Dios, dice, de día y de noche. ¿Cómo anda usted con su vida devocional con Dios? Si usted ya es un creyente, o si no lo es, ¿cómo va a emprender ahora el camino para que tenga un devocional diario con Dios? Primero, antes de emprender la faena diaria del trabajo, de la empresa, del emprendimiento que tenga. Necesitamos tener en cuenta esto en nuestro corazón, para que, dice, y guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí es donde dice que todo te saldrá bien. Tenemos que examinarnos cómo andamos nosotros en nuestro devocional. ¿Cuánto tiempo dedica a la oración, a la alabanza, a la meditación de la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro inspirado. Y se ha de discernir espiritualmente, y se ha de discernir, pedir la sabiduría del cielo, pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales, que nos abra el entendimiento espiritual, que nos abra la luz del cielo, la revelación, la iluminación por el Espíritu Santo. ¿Ve? Porque es una lámpara que alumbra nuestro camino. Y así podemos nosotros entonces tener claridad de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí tenemos esos principios. El número 9, entonces no desmayes. Aquí vienen los obstáculos al emprendimiento, ¿no? Podríamos hablar no solamente de desmayar, el desaliento, el desánimo, la oposición. Cuando hay oposición de otras personas, de otros individuos, otros grupos, cuando hay desaliento en la persona, entonces dice, no temas ni desmayes. El temor es un problema que asalta a la persona desde el comienzo de la creación, desde el comienzo del ser humano sobre la tierra. El miedo fue la primera manifestación que tuvo Adán cuando Dios vino a buscarlo y él había desobedecido sus mandamientos. Entonces, el temor a fracasar, temor a no poder pagar, temor a no salir bien, temor a equivocarse, bueno, etcétera, etcétera. Muchos temores, de todo ello nos puede librar el Señor. Salmo 34 dice, yo clamé a mi Dios y Él me libró de todos mis temores.
Este pobre clamó al Señor y Él lo ayudó en todas sus angustias. Así que las promesas del Señor son grandes. A más de estar entonces ese devocional y no desmayar ante el Señor, por ejemplo, Isaías 41:10 dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo, ¿no? Quien te sostiene con su mano derecha. Oh, gloria al Señor. El Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que me da vida, y a mí yo puedo testificar y afirmar que así lo he experimentado durante más de 4 décadas y media, andando con el Señor y emprendiendo en esta vida muchas cosas para glorificar su nombre. Lucas 18:1 dice el Señor: esta parábola les enseñó Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la oración es el conducto regular de comunicación con Dios, nuestro Padre Celestial, para no desmayar. Entonces, adelante, querido hermano. Y el Salmo 112, versículos 4 al 6, sigue hablando de los principios del buen administrador, de aquel buen emprendedor, de aquel luchador que va adelante. Bendito y alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y el segundo punto, el número 10, promesas, más promesas para el emprendedor. Dice aquí en este pasaje: el acompañamiento divino, versículos 5 y 9. Entonces volvemos a nuestro pasaje, número 10, versículo 5. Escuchen lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Dice así: nadie te podrá hacer frente a tremenda promesa. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, uno promete a Dios que nadie nos podrá hacer frente, no nos van a derrotar. Pero luego promete el Señor que así como estuvo con Moisés, también estará conmigo. Pero es más, en tercer lugar dice: estará conmigo, pero también dice: no te dejaré. Dios no nos deja. Más bien nosotros dejamos a Dios. Es posible que usted haya dejado a Dios y ande lejos de Dios, y entonces, ¿cómo quiere que las cosas le salgan bien? ¿Y cómo quiere gozar la vida y cómo tener esperanza, seguridad? Pero también dice, finalmente: no te desamparará. No te desampararé. Las crisis mundiales, económicas, pandémicas, en todo sentido, religiosas, ¿no?, amenazan muchas cosas. ¿Qué debe hacer el creyente verdadero en el Señor? Acudir a Él y sus promesas para el sostenimiento, para permanecer en pie. Pero más adelante, en el versículo 9, de igual manera, dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces. Nuevamente habla de esfuerzo y sé muy valiente. Nuevamente repite: no temas ni desmayes. Repita todas las 4 de atrás: porque el Señor tu Dios estará contigo. Otra vez le recuerda que va a estar con él en donde quiera que vayas. Entonces aquí la última parte: en donde quiera que vayas. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde va a estar? ¿Dónde quiere llegar este año 2022? ¿Dónde quiere llegar con su vida? Es lo que el Señor le dice. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Esas son promesas que nos da el Señor. Pero es más, quiero que volvamos al tema, y en 4:11, al tema de la fe. Pero aquí la fe hablando de la conquista, porque el tema que nos acompaña aquí, el texto bíblico, es la conquista de la tierra de Canaán, las grandes conquistas divinas y humanas que debemos hacer. Aquí dice entonces: la conquista, aquellos conquistaron. Entonces menciono en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces por ella alcanzarán buen testimonio los antiguos. Y sigue la lista del versículo 3,
hasta el versículo 40 del capítulo 11, con tal de darnos a entender y a conocer las cosas en cuanto a la fe y en cuanto a nosotros entender. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice algo especial y quiero mirar aquí el texto en la Santa Biblia. Ya miramos el versículo 1, pero miremos el versículo 33. Dice, que por la fe conquistaron reinos. Vea pues, hicieron justicia. 3, dice, alcanzaron promesas. Gloria al Señor, es lo que estoy hablando hoy. 4, taparon bocas de leones. 5, apagaron juegos impetuosos. 7, evitaron filo de espada, o sea, guerra. Sacaron fuerzas de debilidad, o sea, el esfuerzo del que hablamos allá en Josué 1. Fuerzas de debilidad. Dice, pusieron en fuga ejércitos. Allí dice, nadie te podrá hacer frente, en las promesas de Josué. Y aquí dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Entonces, mire, aún la resurrección de los muertos promete el Señor. 10 cosas nos promete aquí que podemos conquistar solo en este pasaje, 33 al 35. Entonces, si tenemos una fe trascendente, porque sin fe es imposible agradar a Dios, podemos enfrentarnos a este mundo tan difícil. Tantos leones ardientes que hay rugientes con el deseo de devorarnos a nosotros, de acabar con la vida de uno, con el ministerio. Inclusive quieren que se acabe la iglesia, que se acabe la fe, que se acabe la Biblia, que se acabe la predicación. Entonces hay muchas amenazas, querido oyente. Tenemos que estar prestos para que no nos dejemos amedrentar por ello. Seamos cuerdos, seamos realmente prudentes en este aspecto y miremos entonces qué estamos haciendo nosotros hoy como emprendedores. Primeramente en lo personal, lo invito para que piense en lo siguiente. Según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 3, vino un gran hombre a consultar al Señor y él no entendía lo que Jesús le hablaba porque Jesús le hablaba de cosas espirituales trascendentes para lograr y alcanzar la vida eterna. Entonces, pensemos en lo trascendente. 2 cosas, por lo menos, si por ahora, esto es un mundo grandísimo, el mundo espiritual, sobrenatural. Pensemos en lo sobrenatural, que no es de acuerdo a la naturaleza, las cosas de aquí, no es de acuerdo al computador, al celular, estos son los instrumentos que también Dios permitió que se hicieran para este medio de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero pensemos, otra vez vuelvo al punto del alma, de lo trascendente, de lo espiritual. Vea que necesitamos pensar en la vida eterna, oiga esto, hay 2 puertas, hay 2 caminos y 2 lugares en la eternidad. 2 puertas para entrar, una puerta ancha y una puerta angosta. La puerta angosta es el Señor Jesús, según San Juan capítulo 10, versículo 7 y 8. Jesús mismo. Hay 2 caminos y está la puerta ancha, dice por la cual muchos van, ¿no? Por ahí andan todos y se meten como sean, como estén, pero por la puerta angosta hay que entrar primeramente pensando, ¿cómo voy a entrar por esa puerta? Que es Jesús. Hay 2 caminos a la eternidad. El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho se vive de cualquier manera, se anda como quiere, pero dice su fin es perdición. El camino angosto hay que saber cómo andar y dónde ponemos el pie para no caernos y para ir rectamente. Ya hablamos de rectitud, de justicia, equidad. Entonces, y 2 puntos de llegada, 2 lugares en la eternidad. Solamente hay eso, la revelación de Dios a través de Jesucristo y las Santas Escrituras nos enseñan esos principios. Usted puede alegar lo que quiera, la filosofía, la religión que usted quiera, que usted busque, que usted lea, que usted conozca, pero al final, oiga, solo hay 2 puertas, 2 caminos y 2 lugares en la eternidad. Un lugar de gloria, de justicia, de amor, de paz, de armonía, de luz, con Cristo Jesús, con el Padre Celestial.
y un lugar separado de Dios que se llama perdición, se llama lejos, oscuridad, dolor, sufrimiento, tormento, por la eternidad también. Amigos, el gran emprendimiento que Jesús nos está desafiando acá es que emprendamos este camino. Entremos por esta puerta. Lo invito a entrar por esa puerta. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, tres cosas fundamentales para uno en este caso. Él es el camino verdadero, Él es la verdad. No busque la verdad en otra parte. La vida, Él mismo es la vida, Él es el autor y dador y sustentador de la vida. La vida aquí y la vida en la eternidad. Por eso Él promete darnos vida eterna. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesús. Pero el texto que les mencionaba en la reflexión pasada de Hebreos también 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice, pero despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos del pecado, o si no, no cabemos por la puerta estrecha. Nos hace tambalear en el camino angosto. No podemos entrar. Y si entra es porque se despojó y no lleva esa tremenda carga, ¿no? Por la puerta ancha y el camino ancho entran con cualquier carga que tenga de pecado en su alma, en su vida. Una de las cosas que el mundo contemporáneo, finales del siglo XX y lo que llamamos del XXI, la gente ha querido a toda costa impedir que se hable de pecado, que se hable de Dios, que se hable de salvación, que se hable de arrepentimiento, de conversión, de nuevo nacimiento. Y quieren, ¿por qué? Porque el enemigo, ¿no? El enemigo del hombre, de la humanidad, quiere llevarlo a su perdición, por el camino ancho, por la puerta ancha, por el camino de perdición. Entonces le ha cegado los ojos, dice el Dios de este mundo ha cegado los ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Amigo, piense ahora en este emprendimiento de la vida personal. Piénsalo seriamente porque esta decisión trasciende a lo sobrenatural, lo milagroso, lo poderoso y lo eterno sobre todo. Esas dos eternidades, una de alegría, de gozo, de disfrute, de luz, de amor, ¿no? De paz sublime, y la otra de tormento, separación, angustia, dolor, lejos de Dios. Queridos, ¿cómo está usted en su vida personal? Con su familia. Y también no hay necesidad de que usted deje el emprendimiento, no estoy hablando de eso, el emprendimiento material, no. Usted siga en su emprendimiento. Ahora estamos a las postrimerías de la segunda venida del Señor. Pero entre tanto que Él viene, no se quede con los brazos cruzados. Emprenda algo, emprenda la vida cristiana, emprenda la vida con el Señor Jesucristo. Él es mi amigo, yo ando con Él, lo amo, le sirvo a Él y Él me enseña. Y le comparto eso. Él es mi Salvador y es mi amigo. Entonces, comience hoy, comience ahora, a través de la fe, creyendo en Él. Unos señores por allá en Filipos le preguntaron al apóstol San Pablo, señores, ¿y qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y la respuesta de este apóstol Pablo fue así, directa, clarita y tajante, sin enredos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, deposite la fe, y serás salvo tú y dice tu familia. Entonces, ¿cómo anda? ¿Cómo están esas cosas? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Y cómo está ese emprendimiento del camino con el Señor, de ese andar cristiano, de ese andar con el Señor, ese andar en lo sobrenatural, ese andar en el Espíritu, andar de la mano con Dios? Oh, queridos, que Dios nos ayude en estos finales de tiempos peligrosos que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga, que el Señor lo lleve a un encuentro realmente con el Señor. Quiero que hagamos una oración. No puedo terminar un programa de esto sin hacer oración, porque allí estaba enseñando sobre la oración. Que oremos y usted puede entregar su vida a Jesucristo, solo o acompañado, asistir a un templo, buscar la orientación de un ministro de Dios, serio, que sea serio realmente en las cosas del Señor y que tenga buen testimonio, acude a Él para que le ayude. Oremos a nuestro Padre Celestial, digámosle así: Padre Santo, te damos gracias por tu palabra,
Gracias por el origen bíblico del emprendimiento y que culmina en lo eterno, en lo sobrenatural, en lo trascendente. Comienza aquí y para terminar allá en la eternidad. Señor, no quiero quedarme solamente en lo de aquí. Quiero entrar en lo eterno, contigo, no separado de ti, sino contigo. Amado Dios, perdona todos mis pecados, ayúdame. Yo decido que Jesucristo sea mi Salvador, mi Señor y el que me ayuda a emprender este camino de la vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdame en esta decisión. Para tu gloria, Padre. Y ahora, Dios mío, yo te pido por todos aquellos que tomen esta determinación. Te pido por Colombia. Te pido, Señor, por mi patria, por el mundo, que en algún rincón de Colombia o del mundo hay personas que verán y oirán esta reflexión. Tócalos allá donde están. Puede ser en un hospital, en una cama, en una alcoba, en la montaña, en el desierto. Oh Señor, en la calle, en el camino, en la finca. Tócalos, Señor, y bendícelos ahora mismo para que emprendan el camino de la vida eterna. Amado Señor, te pido por ellos. Sánalos, Señor, libéralos. Rompe toda atadura en sus corazones. Ilumínale su mente, su corazón, su espíritu. Despiértalos a la verdad y a la realidad de la vida. Y sánalos, Señor, y que ellos puedan disfrutar la vida cristiana. Te lo ruego, Padre Santo. Bendice a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestra ciudad. Bendiga, Padre Santo, a Colombia y de Colombia al mundo. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. En un próximo video nos encontraremos con otro tema que nuestro Padre Celestial nos regala.